al microscopio a partir de la próxima semana. Ya estamos mirando la primera. La doctora ya se quedó inclusive preparando las láminas para que vayamos viendo. Tengo que hablar algo de qué vamos a mirar, ¿no? Una cosa, sobre el examen que dimos, a medida que voy a subir a la plataforma, efectivamente, pero lo que me parece que inclusive como inicio con el grupo vamos a hacer lo siguiente. Primero, voy a corregir, revisar todo y tenerlo listo el día lunes en la tarde. De modo de que, primeramente, cada alumno, llamando por grupo, después ya lo selecciono por cada grupo, lógicamente, está ahí. Voy llamando a cada alumno y marcando. ¿Ha bien? ¿Ha mal? Etcétera, si hay que corregir, etcétera. Si es que hubiera el caso de que habría que hacer una segunda instancia, necesariamente ustedes tienen que ver primeramente el examen y tienen que ver el resultado, ¿no? Porque cuando uno sube se puede corregir varias veces en la plataforma, ¿no? Se puede corregir, ver, no hay ningún problema, ¿no? Pero generalmente es mejor ya tenerlo todo. Yo lo que hago es tenerlo listo y después subir a la plataforma, ¿no? O a lo que es al LMS UCD, ¿no? Pero entonces, en el curso de la próxima semana, el día lunes, ¿no? La MSL. En la tarde vamos mirando láminas y yo los voy llamando uno por uno y vamos dando el resultado de ese examen. Supongo que no es complicado. No hemos preguntado, o no he preguntado lo que era todo el procedimiento. Realmente en un caso, uno que otro, pero era muy concreto, muy puntual, me refiero, ¿no? Porque tampoco iban a memorizar, ¿no? Yo puedo acordarme, por ejemplo, decir, no sé, el barman, la copa de lumbreras, la gasa, la malla metálica, después el termómetro, la placa excavada de Adams, efectivamente, pero eso es más detallado, ¿no? Muy bien. ¿Qué es lo que vamos a ver dentro de la primera unidad? Estaba lo que se refiere a algo de la inmunología parasitaria. El año pasado lo pasé demasiado rápido, pero ahora voy a mencionar un poco para que pues vayamos entendiendo en todos los otros procesos toda la característica de por qué justamente puede haber algunos aspectos importantes de la inmunología. La inmunología desarrolló bastante también, incluso hay una parte en algún momento, ¿no? Hubo un curso, un taller que se llamaba inmunología parasitaria. Inclusive en algún momento hay algunos que son protozólogos, ¿no? Nos unimos los profesores de protozoología del Instituto de Amber. Vale. Entonces, mencionando un poco acá, generalmente, la inquietud o la expectativa frente a lo que son los aspectos inmunológicos de las infecciones por parásitos se inició con los trabajos iniciales de Ehrlich, ¿no? En 1907, y sobre trypanosoma. Efectivamente ya podían ver, aunque directamente 1909 fue, digamos, descubierto el trypanosoma cruzi en América, en Brasil. Pero ya había algunos trabajos, no solamente con los únicos que se pasaban. Luego lo de Cerci en 1910 sobre la inmunidad de la malaria, que en su momento vamos a conversar. Después Talafierro fue describiendo la inmunología básica de los parásitos y sobre todo para mostrar la defensa del organismo frente a estos organismos, ¿no? Y mencionamos en primer lugar, esto todavía no lo he subido, pero voy a subir en el transcurso de los siguientes días, ¿no? El hombre es un huésped apropiado para ciertos parásitos, ¿no? Y presenta resistencia natural a otros que impiden, digamos, el desarrollo del organismo, ¿no? Y generalmente cuando el parásito ingresa al organismo humano se desarrollan mecanismos de defensa. Lo que también ocurre, por ejemplo, en el caso de los virus, los hongos y las bacterias. Generalmente los parásitos son inmunogénicos. El término inmunogénico se refiere a la capacidad de despertar una respuesta del huésped contra el parásito. Depende de los mecanismos y depende de
la capacidad de esos parásitos en general para el organismo, ¿no? Lo que se llama la respuesta inmune se lleva a cabo con participación de todos los sistemas inmunológicos. Y vamos a hablar algo, la verdad que el capítulo es muy concreto y está también definido en la primera unidad de Botella, ¿no? Porque hay inclusive inmunología y inmunoquímica, un libro que habla sobre toda la parte inmunológica mucho más amplio de virus, bacterias, parásitos, etc. La respuesta inmune se lleva a cabo con sistemas inmunológicos, como puede ser, por ejemplo, la inmunidad humoral, que vamos a ver después, inmunidad celular, la fagocitosis y el sistema de complemento. Todo esto forma parte directamente de lo que viene a ser. Todo el efecto de estas defensas se manifiesta en los parásitos con una modificación de su número, cambios morfológicos, daños estructurales, alteración del ritmo de crecimiento, cambio en la infectividad, aquí hay un error, tenía que ser infectividad, está mal la letra E, y también la alteración del ritmo de crecimiento, alteraciones metabólicas, inhibición de la reproducción. Todo esto que hemos hablado, cambios morfológicos, disminución de su capacidad de los parásitos, es algo que el sistema inmunológico está activando frente a diversas enfermedades. En este caso estamos abocados solamente a la parte de la inmunología parasitaria. Va a ocurrir, por ejemplo, en muchas de las enfermedades producidas por virus, ¿no? Va a haber, en el caso, digamos, frente a las bacterias, en el caso de los virus, por ejemplo, muchas veces el paciente va a determinar una respuesta en su organismo, ¿no? Inclusive, ¿no?, pese a la administración de medicamentos llamados antivirales y pese inclusive a que el paciente, por ejemplo, comienza a presentar síntomas, ¿no? Muchas veces en varias enfermedades ocurre que el paciente va respondiendo a tratamiento. Hay casos en los cuales, por ejemplo, frente incluso a virus bastante mortales en ese momento, el paciente no presenta una acción y no presenta, por ejemplo, un cuadro infeccioso. Y en algunos casos, digamos, la evasión de la respuesta inmune que normalmente el huésped desarrolla en sus gentes. Puede ocurrir la evasión por lo siguiente: que el parásito invada una población de huéspedes con baja respuesta inmune. La resistencia natural, por ejemplo, experimentalmente ratones a Leishmania donovani. La Leishmania donovani es una de las especies que va a producir leishmaniasis visceral. Se asoció con lo que es un tipo de gen autonómico, ¿no?, del cromosoma 1 del ratón. La calidad de respuesta igualmente es determinada genéticamente. En su momento va a ver, por ejemplo, que en la leishmaniasis visceral muchas veces va a ocurrir también una baja de defensas importante en su momento por la característica de la respuesta inmune o la agresividad o la virulencia de Leishmania donovani en el organismo. Estímulo de respuesta inmune no protectora. Muchos parásitos despiertan una gran respuesta inmunológica, pero cuando los parásitos son de gran tamaño, como vamos a ver por ejemplo de los Ascaris, la respuesta inclusive no es efectiva en su ataque. O sea, no vamos a cubrir solamente con la parte inmunológica. En ese momento ya requerirá también la utilización de medicamentos. Variación en la composición antigénica en superficie. Cuando se habla de antigénica o antígeno, se refiere cabalmente a muchos de las proteínas específicas que puede tener un parásito. Y algunos parásitos, por ejemplo, como el Trypanosoma brucei, tienen muchos genes que van a codificar antígenos de superficie. Esto explica las ondas del parásito del protozoo frente a la infección. Si hay alguna duda, me van diciendo la claridad. La verdad que yo lo que quiero es dar una visión un poco en esta parte, que nos sirva como parte de fundamento en lo que vayamos viendo más adelante. Esto es muy usual, recubrimiento con un disfraz inmune.
Algunos parásitos como esquistosoma adquieren moléculas antigénicas que podemos decir proteínas propias del huésped que aparecen como parte del tejido de este. Eso en algunos casos va a determinar lo que es un tipo de autoinmunidad. El organismo produce anticuerpos frente a sí mismo. Interferencia de la respuesta inmune con al huésped. Algunos parásitos llegan a producir un cierto grado de depresión, de inmunodepresión, como sucede en las infecciones por Plasmodium falciparum. En Plasmodium falciparum, que es el causante de lo que es uno de los agentes de la malaria, y la malaria por Plasmodium falciparum puede ser aquí mucho más patogénica, más virulenta. Vamos a ver cabalmente cómo después se presenta lo que es la cascada fisiopatológica de la malaria por Plasmodium falciparum. Tenemos un cuadro, vamos a verlo más adelante y vamos a ir entendiendo algunos de estos. Escape de la vacuola fagocítica del macrófago, que impide la acción lítica de los lisosomas. Los macrófagos son una variedad de células. Generalmente, ¿qué es lo que hacen? Engloban las partículas, pero muchas veces puede escapar el parásito. En otros casos, algunos protozoos de localización intracelular, como el Toxoplasma gondii, Trypanosoma cruzi y Leishmania dodobani, impiden ser atacados porque se han localizado dentro de una célula que tiene menor capacidad de respuesta o de defensa, ¿no? Entonces, y ocasiona la destrucción de las células del cuerpo, ¿no? Entonces, al ser atacados, los parásitos destruyen las células del cuerpo, ¿no? ¿Está claro hasta aquí? Okay. Acá un cuadro para mostrar, por ejemplo, dentro de todo lo que es el sistema inmunológico, adenoides, amígdalas. Los amígdalas son parte también, digamos, de nódulo linfático, el timo, el vaso. El timo en un momento inclusive hay una regresión, pero sin embargo va produciendo, por ejemplo, los timocitos inicialmente, ¿no? La placa de Peyer, el apéndice, ¿no? Aunque no cumple el 100%, y la médula ósea, ¿no? La médula ósea, la producción justamente de todo lo que es la respuesta, especialmente la producción de células sanguíneas blancas. Bueno, muchos parásitos pueden evadir la respuesta inmune, obviamente, ¿no? Y pueden convivir con el huésped sin dejarse eliminar. Y pueden estar durante un tiempo sin hacer daño prolongado, inclusive permaneciendo en lo que es un estado latente. Por ejemplo, en muchos casos, cuando son macruz, por ejemplo, que va a producir la enfermedad de Chagas, y puede haber lo que dijimos en una clase anterior, puede haber varios infectados Chagas, infectados. Pero el paciente no tiene síntomas, no tiene ningún síntoma, está tranquilo, ¿no? ¿Y por qué? Porque justamente el parásito está localizado y convive con el huésped. Vamos a ver en su momento también los mecanismos que utiliza el parásito para evadir la respuesta inmune entre Trypanosoma cruzi y la enfermedad de Chagas, ¿no? Ahora, si el paciente, como hemos mencionado en un momento, sufre un deterioro del sistema inmunitario, el parásito, que es oportunista, puede salir y diseminarse en otros tejidos. ¿Cuáles eran unos dos ejemplos que ya puedo ir poniendo? Mencioné en la primera diapositiva, ¿no? Que era el piptosporino. Un parásito oportunista y sobre todo en pacientes inmunodeprimidos determina un cuadro importante, que es lo que pasó en el año 1977-1978 en, digamos, poblaciones de diferentes países, que determinó lógicamente ver qué estaba pasando, ¿no? Y ahí fue, digamos, que después ya se identificó en los años 80 las dos, digamos, por las dos escuelas, los franceses y los americanos, que la infección por la HIV, que después cambió porque en un principio lo llamaban HTLV3, ¿no? Muy bien. ¿Ya? ¿Está claro? ¿Sí? ¿A qué se refiere la inmunidad celular? La respuesta inmune contra los parásitos
puede ocurrir también frente a otro tipo de gente, ¿no? Está dada por los linfocitos CD4 y CD8. Y las llamadas células llamadas natural killer, que actúan directamente y van a eliminar agentes infecciosos. Participan los macrófagos y también va a haber una producción de citoquina. O sea, la citoquina no solamente se va a producir, o no solamente hemos escuchado en algún momento, a partir del año 2020, 21 y 22, de que había la tormenta de citoquinas en los pacientes que están infectados por COVID-19, ¿verdad? Pero sin embargo, eso no es nuevo, o sea, el organismo. Era algo diferente en la patogenia, por ejemplo, del virus del COVID-19. ¿no? Proteínas de bajo peso molecular que influyen sobre las funciones de otras células. ¿no? Inclusive, eso también hace que, por ejemplo, puedan intervenir los linfocitos T, linfocitos B, macrófagos, monocitos y virulatos. El linfocito T, en la producción de la inmunidad celular, generalmente es lo que llamaremos el comandante de la defensa, que va a leer la información producida por un agente diferente, un agente parasitario directamente, y va a activar posteriormente la información que pase a los linfocitos B o plasmocitos para que ellos puedan actuar directamente sobre los organismos. En algún caso, por ejemplo, lo que sucedía inicialmente, o lo que había en el caso del VIH, por ejemplo, tomo algunos ejemplos para que sea más entendible. En el caso del VIH, ¿qué es lo que ocurría? Que el virus VIH generalmente iba y tomaba contacto con los linfocitos T. Entonces, la respuesta inmune era no específica para el virus VIH. Entonces, eso determinaba lógicamente que había un compromiso importante del organismo y que después se ha ido estudiando más, se ha ido avanzando y se ha mejorado en todo lo que se refiere a la parte del tratamiento antiviral. La inmunidad celular. Las citoquinas más importantes pueden ser, por ejemplo, la interleuquina, el interferón. En algunos casos se obtiene el interferón y se aplica en cierto tipo de enfermedad, el factor de necrosis tisular y el factor formador de colonias. En la infección por protozoarios que pertenecen o son localizados intracelularmente como la leishmania, el tipo de respuesta inmune es dependiente de la activación selectiva de líneas celulares de los linfocitos CD4. Si esto se activa, por ejemplo, en un individuo con una respuesta inmunológica más activa o una condición más activa, generalmente eso va a hacer que el organismo pueda responder más adecuadamente, ¿no? Es diferente que si se ataca, por ejemplo, a grupos de población que son mucho más susceptibles o que las condiciones de su organismo sean más deficientes, ¿no? Acá está un poco como las citoquinas, ¿no? Después, inclusive, que están relacionadas con la línea linfóide, línea mieloide de la mieloide. No sé si hay alguna duda hasta aquí. Okay. La inmunidad humoral. La presencia de anticuerpos circulantes contra determinados componentes antigénicos. Los anticuerpos. Todos sabemos generalmente que en nuestro organismo tenemos anticuerpos, ¿verdad? Están, inclusive, muchos de nosotros, o la mayoría, siempre hemos sido desde niños sometidos a que nos vacunen. Y las vacunas, ¿qué es lo que hacían? Activaban las defensas, la fiebre amarilla, de la poliomielitis, después de lo que es sarampión, rubiola, etc. ¿no? O varicela, y no tanto la varicela. Entonces, ya actualmente todos han ido recibiendo, y las últimas en recibir han sido las de COVID-19, ¿no? Por lo menos 2 a 3 dosis, ¿no? No tienen una nueva.
Bueno. Entonces, la presencia de anticuerpos, digamos, directamente, ¿no? De los paretos es una muestra de componentes antigénicos de los paretos, es decir, van leyendo los linfocitos B y van adquiriendo. Es una muestra de la respuesta humoral. Hemos dejado ya un poco la respuesta celular y hemos entrado a hablar de la respuesta humoral, ¿no? La producción de anticuerpos depende de lo que se llama la historia natural de la infección. En todo caso, siempre hay una historia natural de la enfermedad, de los casos que aparecieron, primero pacientes que se enfermaron, y de acuerdo a eso, justamente ya el grado de invasión a los tejidos. Por ejemplo, en muchas de las enfermedades, vamos a ver, por ejemplo, el tripanosomo de cruce también hay valores de anticuerpos detectables a través de procedimientos importantes. La activación de los linfocitos B, que van a dar lugar posteriormente a los plasmocitos, ocasiona una respuesta de producción de inmunoglobulinas dirigida contra los epitopes de las estructuras parestales. Esto se refiere, tiene este nombre, puede ser dirigido contra las proteínas o los componentes proteicos, ¿no? Desde la estructura parestaria y puede también interactuar con el sistema de complemento para dañar, lisar o fagocitar al parásito, ¿no? En la respuesta con los helmintos hay participación de células que se llaman TH2, ¿no? Y producción de anticuerpos IgE. Entonces, en la inmunidad celular estamos viendo que se activaban, por ejemplo, linfocitos T, linfocitos B, o CD4 y CD8, de acuerdo a los receptores de membrana de la célula. En este caso, ¿qué es lo que está haciendo? La presencia de un agente, un parásito, determina la producción de inmunoglobulinas, ¿no? En el huésped humano se conocen diversos cambios en las concentraciones séricas de las 5 inmunoglobulinas, que se le conoce, por ejemplo, como la IgM, IgG, IgD, IgA, IgE, ¿no? Y tiene mucho significado, muchas veces se ve en los recién nacidos. Por ejemplo, el detectar la IgM. Por eso que muchas veces se tiene que realizar una prueba específica de detectar la IgM del niño. Porque no IgG, porque la IgG puede ser transmitida o puede ser pasada por la mano. ¿Ya? Generalmente en la mayoría de las mucosas y secreciones se encuentran anticuerpos, fundamentalmente la IgA, ¿no? Contra la respuesta de los parásitos, aunque también se ha hablado mucho de la IgE. Y también en los últimos periodos de tiempo, los coproanticuerpos. ¿Qué significa? Que no solamente voy a detectar en sangre, voy a detectar también justamente a nivel de las muestras de heces, cierta condición especial, coproanticuerpos, ¿no? En amibiasis, en algunas de ellas. Experimentalmente se puede mostrar que una asociación entre el desarrollo de la inmunidad contra ciertos parásitos y la aparición de anticuerpos principalmente de tipo IgE. Estos anticuerpos pueden hacer daños severos en el citoplasma de las células grandes del tubo digestivo. Y atacan muchas enzimas. Los anticuerpos por sí solos no constituyen un mecanismo de rechazo de algunos helmintos, porque uno de los problemas que tienen los helmintos es por el gran tamaño. Eso permite directamente que muchas veces puedan evadir la función de defensa. ¿Ya? ¿Está claro hasta aquí? El modelo puede estar es interesante, pero a veces un poquito más detallado, ¿no? El aumento de eosinofilos es un hallazgo característico de las helmintías esquema en tejidos. Generalmente, muchas veces los eosinófilos los podemos detectar sin hacer exámenes específicos a través, por ejemplo, de lo que viene a ser el hemograma. ¿Qué es el hemograma? El hemograma es una toma de muestra de sangre, ¿no? Y donde cabalmente se va a ver los glóbulos rojos, se va a ver la hemoglobina, se va a ver justamente lo que también después el hematocrito, y luego viene, por ejemplo, lo que son los glóbulos rojos. Hay la fórmula sanguínea, eosinófilos, monocitos, macrófagos, etc. Y es característico que
el aumento de eosinófilos se presenta en dos casos. Los parásitos determinan un aumento de eosinófilos, no tanto en el caso de algunas bacterias. Y también puede haber en los pacientes que tienen cuadros de tipo por ejemplo, respiratorio, paciente asmático, paciente alérgico, paciente ¿no? Por eso que después, inclusive muchas veces, cuando se tiene que realizar una anamnesis, siempre hay que investigar sobre los factores de alergia y todo, ¿no? Ahora, entre la presencia de eosinófilos en circulación, la siguiente hipótesis, realmente son hipótesis mayormente ya confirmadas, ¿no? Porque muchas veces cuando se habla en una investigación, o se habla, por ejemplo, cuál es la hipótesis que voy a elaborar en el trabajo. Si efectivamente, o sea, va a ser mi expectativa, mi idea, que tengo que confirmar, ¿no? Muchas veces tengo que descartar. La histamina produce atracción de los eosinófilos. Pues que muchas veces en los pacientes alérgicos va a ocurrir. Los eosinófilos actúan como antagonistas de la histamina. Los eosinófilos contienen histaminasa, una enzima. Complejos antígeno-anticuerpo, ¿no? O cada uno de ellos puede atraer eosinófilos. Una linfocina puede activar la producción de eosinófilos, ¿no? La idea aquí es tener una base, ¿no? Aunque por supuesto, por lo menos en 2 años o 3 ya voy viendo de solamente dar el tema como parte de la información, pero no siempre tomar examen, porque es más detallada, ¿verdad? Ahora, inmunopatología. La presencia de un paciente o de paciente en un huésped induce una respuesta inmune, efectivamente, ¿no? Y lo ideal con fines defensivos, que muchas veces no siempre se logra, ¿no? En algunos casos, la patogenia de la enfermedad, la capacidad del parásito de producir daño al organismo, se debe a ciertas reacciones inmunológicas no deseadas, que ocurren simultáneamente o también consecuentemente con los parásitos del minto, generalmente son los que muchas veces van a producir, por ejemplo, infecciones crónicas, pueden producir una larga vida y no va a haber una respuesta adecuada de tipo inmunológico. Muchas de las infecciones parasitarias se acompañan de hipersensibilidad de reacción inmediata o retardada. ¿Qué significa inmediata? Que el paciente presenta por ejemplo, alteraciones que se exteriorizan en la parte de la piel, ¿no? Presencia de, por ejemplo, voy a decir con palabras como de ronchas, de puntos, de petequias, etc. La roncha realmente es un eritema, ¿no? Una mácula, pero todavía lo vamos a ir conociendo con esta. En animales de experimentación se visto mayor sensibilidad de ciertos elementos que pueden producir un choque anafiláctico o mediante inyecciones intravenosas de antígenos homólogos. En el huésped humano, por ejemplo, se presenta esto en una situación. Hay uno de los parásitos que es que justamente es el cestodo Echinococcus granulosus. Esto va a producir el quiste datírico. Ese quiste datírico desarrolla en un organismo, ¿no?, en el lapso de tiempo, y muchas veces se localiza, por ejemplo, a nivel del hígado del pulmón. ¿Y qué es lo que ocurre? Muchas veces hay una ruptura, y entonces la ruptura de un quiste hidatídico produce, voy a decir con una palabra, produce una reacción alérgica al grano máximo, un choque anafiláctico. ¿Han escuchado alguna vez la palabra de choque anafiláctico? Adentro. Entonces, es importante. En su momento vamos a ver que cabalmente que cuando estudiamos la hidatidosis vamos a ver que ha habido un mayor desarrollo de parte de todo lo que es los procedimientos técnicos quirúrgicos para retirar eso. Entonces,
Y sobre todo, en algunos casos, las larvas del minto producen, por ejemplo, un síndrome caracterizado por una inflamación pulmonar. Entonces, ¿por qué? Porque en algún momento, no es lo que voy, o sea, se puede llamar la eosinofilia tropical, el pulmón eosinofílico. Y también se puede observar un proceso transitorio, inflamatorio por paso de larvas a través de los pulmones, lo que se conoce con el nombre de síndrome de Leber. Incluso paso de larvas de parásitos intestinales a nivel de los pulmones, lo cual determina en una masiva presencia síndrome de Leber. Después tenemos el síndrome de Leber, muy importante, ¿no? Otro que se llama el síndrome de migración larvaria visceral, ¿no? Se encuentran lesiones granulomatosas crónicas por migración de eosinófilos y la formación de un tipo de granuloma, de una estructura de aspecto tipo tumoral, pero generalmente de tipo benigno, ¿no? Y también va a haber una eosinofilia benigna. ¿Qué es lo que yo quiero llegar? Generalmente entender que normalmente vamos a tener que los mecanismos de defensa del organismo van a estar activos y van a ir produciendo diferentes tipos de procedimientos, de procesos, ¿no? En algunos casos no van a ser lo suficientemente activos, ¿no? Para poder limitar, ¿no? Ya veremos, porque si no, por ejemplo, si solamente con el sistema inmunológico se pudiera controlar, entonces no se llegaría a las enfermedades infecciosas parasitarias, ¿no? Los anticuerpos que aparecen en la parastosis pueden reaccionar con productos del parásito, ¿no? Y algunos de ellos dan reacciones cruzadas con antígenos del huésped. ¿A qué se refiere reacción cruzada? En algunos casos puede ocurrir, voy a poner un ejemplo para entender. En la estructura proteica del Trypanosoma cruzi es muy similar a la estructura proteica de Leishmania. Son como derivan del mismo. Entonces, ¿qué significa una reacción cruzada? Normalmente en muchos pacientes, ¿qué es lo que se hace? Frente a una infección por leishmaniasis, o en algunos casos se pedía una prueba, por ejemplo, de lista, y daba positivo, ¿no? Y de repente habría que verificar que de repente el paciente no tenía una lesión exterior. ¿Y qué es lo que sucede? Y a muchos de los pacientes, por ejemplo, si uno investigaba, los pacientes venían de zonas endémicas o eran pacientes infectados de Chagas. Entonces, como hay una característica muy similar, entonces directamente la prueba de antígenos, la prueba de anticuerpos daba positiva para ambos. Entonces, muchas veces, lo que hay que verificar es por caso. Y muchas veces, ya vamos a ver adelante, cuando hablemos de leishmaniasis, cuáles son, por ejemplo, la interpretación o cuál es la mayor utilidad o por qué yo no voy a realizar una prueba de diagnóstico, por ejemplo, de medir anticuerpos, y por qué voy a realizar otro tipo de prueba que sea mucho más específica, ¿no? Entonces, asimismo también al unirse con antígenos solubles del parásito para formar lo que se llama los complejos antígeno-anticuerpo, que muchas veces pueden producir propiedad patogénica. ¿Qué significa? Que tienen la capacidad de producir una alteración. Eso es lo que ocurre muchas veces de que se forma el complejo antígeno-anticuerpo, por ejemplo en la malaria, y ese complejo antígeno-anticuerpo va a dañar el riñón, por ejemplo, ¿ya? ¿Está claro? Por ahí. Estoy ahí. Entonces, lo importante, como digo, es tener una idea general. No podemos pasar a lo siguiente, porque cuando hables de patogenia de otras enfermedades vamos a estar no vamos a entender muy claro, ¿no? El complemento que va a producir lesiones degenerativas. Otro tipo de enfermedad relacionada con el resultado inmunológico del test es la agudización de las ciertas infecciones de la célula. El estado de inmunidad, las inmunodeficiencias, que ya lo hemos hablado, sobre todo congénitas, adquiridas o inducidas por medicamentos inmunosupresores. Congénita, una inmunodeficiencia que tiene, digamos, por factor genético.
medicamentos inmunosupresores que van a ir a actuar, por ejemplo, para impedir la producción de células inmaduras, al mismo tiempo de la producción de inmunosupresión, ¿no? O también, por ejemplo, las adquiridas, la de mayor importancia que siempre se ha mencionado, es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Sí. Entonces, eso baja la defensa y los parásitos actúan como oportunistas, ¿verdad? Vamos a... Ahora, muchos de los medicamentos inmunosupresores y antineoplasia ha influido para que muchos parásitos oportunistas se presenten con mayor frecuencia, ¿no? Eso está, entonces sí, continuamos hablando del factor inmunológico. Y eso también ocurre en tratamiento de enfermedades autoinmunes. El organismo comienza a producir anticuerpos contra sí mismo, ¿no? Y en pacientes, por ejemplo, de trasplante de órganos, lógicamente, digamos, por ejemplo, para estos oportunistas, Toxoplasma gondii, Cryptosporidium, que hemos mencionado, estrongiloides temporales. Generalmente en algún momento, por ejemplo, se ha mencionado, tal vez no hemos entrado en detalle, pero después cuando hablemos de estrongiloides temporales, ahí hablaremos un poco del factor, por ejemplo, de tipo de lo que es como parásito oportunista. Para el diagnóstico en parasitología, acá, bueno, esto lo entendemos todos, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a hacer? La identificación de parásito intestinal. ¿Cuáles son los métodos? La función del microscopista. ¿Qué es lo que hemos dado en el examen? Hemos mencionado dentro del examen patológico directo. Hemos hablado de la técnica de Ritchie, la técnica de Barnum, ¿no? Diagnóstico, descubrir en la presencia de las heces la presencia de parásitos, ¿no? Quiste, protozoario como huevos y el milho. ¿Por qué? Porque después en algún momento también esto va a ir relacionado con el factor. No se escucha. Vamos. La inmunología parasitaria, activación de linfocitos B y plasmocitos, da una respuesta inmune y producción de inmunoglobulinas contra los epitopes de la estructura parasitaria. Y esto va a permitir, por ejemplo, que detectemos. No sé si repetí algo acá, pero no. Ya hablé de las 5 inmunoglobulinas, ¿no? Generalmente en toda infección reciente siempre aparecen los anticuerpos tipo I, ¿no? En algunos casos, cuando se hace la búsqueda, se puede encontrar, por ejemplo, inmunoglobulinas tipo IgA. O sea, toda la identificación de las inmunoglobulinas tipo IgG, tipo IgA, etcétera, todo permite en cierta forma un manejo mucho más adecuado de las infecciones parasitarias. Estoy hablando de infecciones parasitarias. Lógicamente, aplicable a otras infecciones es mucho más fácil, ¿no? El aumento de los eosinofilos, dos cosas que son importantes en las helmintiasis que va a detectar. Una eosinofilia también puede estar asociada a un problema de hipoalergia. En aquellos tejidos donde mueren larvas de parásitos y se desintegra, formación de granulomas, ¿no? Siempre, digamos, va a haber la presencia de parásitos en el huésped induce una respuesta inmune con fines defensivos, lo cual no siempre se logra, ¿no? Invasión de larvas de helmintos, un síndrome caracterizado por infiltración pulmonar, lo que yo decía hace un momento, el síndrome de Lerner, ¿no? Intenso en eosinofilia sanguínea, que puede llegar a un 30 o 40 o 50% en unos casos, ¿no? Pero, un proceso inflamatorio, la presencia, en algunos casos, digamos, paso de las larvas, el huevo de esquistosoma manzoni en hígado de pulmones o de otros helmintos, una gran respuesta mediada por células. Se forman granulomas y pseudotubérculos. Vamos a ver cómo, por ejemplo, en el caso de esquistosoma manzoni, la formación de ese tipo de estructuras van a actuar sobre el proceso celular del paciente, ¿no? Y el compromiso más importante. No tenemos, por lo menos hasta ahora, digamos, ningún caso de esquistosoma manzoni o microbio, pero debemos aprenderlo porque siempre es importante, ¿no? Además, ya en el lapso de todos estos últimos años, ¿no?
tenemos muchos pacientes migrantes de áreas endémicas de estas enfermedades que vienen y están en el país. Y pueden transportarse, no pueden transportar los parásitos en su organismo. Y vienen por vía aérea, por ejemplo, ¿no? Algunos dan reacciones cruzadas, solo los del parásito, por delante, ¿no? Ya las inmunodeficiencias, creo que se repitió algo. El inmunodiagnóstico, pruebas serológicas, hay diferentes procesos. Lo que yo les he hablado del inmunodiagnóstico, normalmente, ¿qué es lo que hemos visto al principio? Hemos hablado y hemos dado examen. El examen patológico directo, el microscopista que va a observar el huevo, pero también puede ver las técnicas inmunológicas en el diagnóstico de la enfermedad parasitaria, ¿no? Vale. En algún momento, inicialmente, no se distraigan, se utilizaron, por ejemplo, lo que son las preseptitinas, aglutininas, anticuerpos fiadores de complemento. Por ejemplo, el anticuerpo, la fijación de complemento fue una de las primeras pruebas que se fue utilizando en la enfermedad de Chagas, que ahora queda en segundo plano. Actualmente, en la aglutinación indirecta, inmunofluorescencia indirecta, ELISA, inmunoglobulina. Es lo que después yo voy a mencionar en algunos casos, ¿no? Y acá ya tendríamos que complementar con lo que es la parte del PC, ¿no? Muy bien. ¿Alguna duda hasta aquí? Hay muchas seguramente. ¿O no? Ahora vamos a... no va a dar para ver todo, pero como a partir del día lunes, martes y miércoles, la próxima semana, vamos a comenzar a ver esto. Entonces voy a mencionar qué es lo que voy a hacer, una pequeña introducción de esto, y voy a hablar un poco de lo primero para temas. Voy a resumir, voy a hablar, por ejemplo, de este y este para que podamos ver las placas, ¿no? Esta ya correspondería a la unidad 2. Entonces aquí vamos a comenzar justamente describiendo las características morfológicas de lo que hablé hace un momento, los helmintos, nematelmintos y platelmintos, las diferentes etapas de desarrollo. Y aquí comenzaremos a hablar, por ejemplo, de ascarlumbricoides, hablaremos del anquilostoma duodenal, el cator americano, el strongyloides tercoralis, ¿no? El Richuris techura, Oxyrus vermicularis, Tenia soleo, Tenia saginata y Menolepis difilobotryla. Entonces, todo esto vamos a ir hablando en la parte teórica, y en la parte práctica, ¿qué es lo que vamos a hacer? Reconocimiento de las formas morfológicas de los parásitos, ¿ya? Siempre enunciar un nombre científico. Cuando menciono cuál es el nombre, todo lo que es de acuerdo a la nomenclatura latina y binomia. Describir el desarrollo de los helmintos, desde huevos a la forma adulta, el ciclo de vida, especificando cada uno de ellos. Diferenciar los enteroparentos de los huevos, estados intermediarios, huéspedes intermediarios, que va a haber en general, o sea, para poder relacionar. Siempre vamos a reconocer esto está un poco siempre vamos a ver la patogenia de la helmintiasis. ¿Cuál mecanismo patogénico que produce el parásito del helminto? ¿Ya? Y signos y síntomas. Dolor abdominal, aumento de las evacuaciones, fiebre, etc. Métodos de diagnóstico laboratorial. Si vamos a emplear siempre el examen corpoparasitológico, o vamos a tener que emplear la técnica de Ricci o algo de esto. Tratamiento de elección. Aunque no pregunto después lo que se refiere a los mecanismos de acción del medicamento y las dosis. Luis en algún momento en la virtualidad, cuando hubo la pandemia, que
ya directamente no fue muy satisfactorio. Felizmente ninguno de ustedes ha estado dentro de eso, ¿no? Ya prácticamente han comenzado a pasar clases presenciales, ¿no? Con explicaciones directas, ¿no? Porque a través del equipo funciona, los equipos son maravillosos, ¿eh? Pero muchas veces no funcionaba bien, se colgaba o el alumno no ha podido entrar. Muy bien. En los aspectos generales de la clasificación, entonces vamos a comenzar a hablar del mintos, nematelmintos, platelmintos. Esto de nematelmintos tisulares, que veremos un poquito más adelante, y también dentro de eso los enteroparentos. Estoy mostrando una pequeña clasificación muy general. ¿Qué ocurre en general por la presencia de los helmintos? En niños, presencia de helmintos intestinales va a llegar a lo que es síntomas digestivos, puede haber anemia, puede haber deficiencias cognitivas, y eso que determina bajo peso, bajo debilidad, bajo crecimiento, entrada tardía a la escuela y fallas de asistencia. Estudios escolares incompletos y deficientes. En general, una productividad deficiente el paciente que está parasitado, ¿verdad? En los adultos, helmintos intestinales, pérdida de apetito, enflaquecimiento, debilidad. Se vio en los primeros años, inclusive muchas veces, los pacientes infectados por lo que es la mucinaria, la anquilostoma renal necrótica americana. Síntomas digestivos y también una productividad deficiente. Este cuadro está también en Botero para que lo podamos ver. Los helmintos, que es lo que primeramente vamos a comenzar a estudiar, los nematelmintos, asquilombricoides, el género Ankylostomidae, la familia Ankylostomidae, Ankylostoma duodenale y Necrótica americana. Dos especies que se las estudia juntas que tienen ciertas características. El tricocéfalo o el con el de corales, yo quiero ver lo primero que vamos a comenzar a ver, ¿no? A comenzar a mirar, a observar la forma de reproducción, pero quiero dar una pequeña parte de introducción, como todo, para que podamos ver algo. Y para esto vamos a tener que hablar, por ejemplo, muchas veces en los ciclos, lo que yo les decía, los pacientes eliminan, por ejemplo, las heces con formas de larvarias, y las formas larvarias van a infectar al hombre. Y muchas veces van a penetrar por la piel, especialmente el trongeloides. Al penetrar por la piel va a subir directamente por la circulación y va a comprometer, por ejemplo, muchas veces el pulmón. Es lo que decía, y cuando hay una masiva presencia de larvas, por ejemplo, de parásitos intestinales, en el caso de trongeloides, va a terminar un síndrome de Lepre. Lo que mencioné hace un momento cuando estaba hablando de la inmunología parasitaria, ¿verdad? Va a haber eso. Ustedes dirán, ¿cómo? Vamos a ver cómo para estos intestinales se determina un compromiso del cuerpo. En las generalidades que voy a dar, ¿no? Son partos cilíndricos, alargados, aguzados en los extremos, ¿no? De sección redonda con simetría bilateral. Generalmente los nematelmintos presentan una pared externa, una estructura, ¿no? Que está formada por una cutícula carente de núcleos y de naturaleza lipoproteica y colágena describida histológicamente. ¿Cuándo se la describe histológicamente? ¿Cuál es la ventaja de la cutícula? Es resistente a la acción de los jugos digestivos o del ácido clorhídrico y la pepsina del organismo, con lo cual no se lo puede destruir. Si no, no habría problema, me infectaría, actúa eso y no pasa. Después viene una hipodermis de aspecto sincicial y una capa muscular única constituida por fibras musculares longitudinales. Debajo de esa pared externa se encuentra lo que llama una cavidad pseudocelomática con un contenido líquido que está sometido a una presión hidrostática muy alta que hace extensible la cutícula, ¿no? La que no tiene propiedades elásticas. Eso permite que puede ejercer presión en la capa muscular
que determine que el parásito pueda moverse. Hemos mencionado en un momento, digamos, en la generalidad de los parásitos, que muchos van a tener, algunos no tienen, por ejemplo, muchos órganos, sistema nervioso, etc. Pero en ese caso, el sistema digestivo presenta una boca que sigue la faringe, la recta y bulbosa, el esófago, la naturaleza muscular, muchas veces el esófago va a poder, digamos, distenderse un poco y poder absorber sangre, como el caso de angiosarcoma duodenal, el indicator americano y en un caso del ¿no? Luego el intestino y termina en el recto y la ano, o sea, ya tiene una estructura ya formada. Como decía, el sistema nervioso constituye por 4 troncos. Se habla del sistema nervioso como parte didáctica, pero son estructuras muy rudimentares. Sistema genital, en este caso, se presenta porque hay sexos separados, lo que se llama el dimorfismo sexual, para estos adultos machos y para estos adultos hembras. Las hembras son más grandes que los machos y la extremidad posterior está modificada por estructuras para la cópula, ¿no? Aspecto general es toda la característica acá. Lo que voy a hacer yo ahora es mencionar, por ejemplo, la primera parte, ¿no? Mostrar el ciclo para que después hablar un poco de las estructuras, la forma de reproducción, porque si no me pasa, esto me va a llevar todavía un poco de tiempo. Entonces, aquellos monos más frecuentes, el promedio, ya les digo, normalmente puede medir entre 15 a 30 centímetros por 6 milímetros. Es uno de los que de mayor tamaño reconocidos de la antigüedad, como que ya inclusive lo podían identificar en digamos, cuando había en cuanto a la cultura, ¿no? Los griegos, los romanos, los egipcios, ¿no? Ya podían ir reconociendo directamente, ¿no? Ampliamente distribuido en el mundo, aunque mayormente en zonas tropicales, ¿no? Voy a pasar por alto un poco, ¿no? Estos son los parásitos. No voy a detenerme un poco esto, pero nosotros vamos a identificar esta forma, ¿no? Hay un ciclo importante que se presenta en el organismo donde la infección vía oral va a determinar que llegue el huevo, ¿no? Y la larva penetre por la mucosa del intestino delgado y ascienda hacia la circulación, ¿no? Vamos a volver sobre el tema más adelante. Y normalmente, amplia distribución geográfica, ¿no? Biología, vamos a hablar de la gente, pero lo que quiero tomar en cuenta, aquí están los parásitos, tenemos un parásito adulto hembra, un parásito adulto macho, las hembras son de mayor tamaño que los machos. Pero me voy a adelantar, voy a volver después, ¿no? Le localiza en el intestino delgado, ¿no? Va a ver estas son las caras. Esto es lo que nosotros vamos a ir observando en la preparación. Los huevos fértiles de Ascaris, que generalmente tienen 3 membranas, una membrana externa que tiene una estructura que llamamos momelonada, una segunda membrana lisa y una membrana interna impermeable. Mide 60 micras por 45. Esto es lo que vamos a ir observando en las preparaciones. Que la doctora, digamos, está claro hasta aquí. No significa que yo voy a pasar todo esto, no, así directamente ya. Voy a volver un poquito para atrás, pero lo que quiero mostrar un poco las imágenes para que sepamos qué es lo que vamos a ver, ¿verdad? Ahí tenemos los huevos. Ahora hay una característica. El parásito adulto hembra, si no se entiende me avisan, pero el parásito adulto hembra tiene la capacidad de producir huevos fértiles y huevos infértiles sin participación del macho. Y ven, ¿se acuerdan de la anterior imagen? El huevo infértil, por ejemplo, mucho más alargado, de mayor tamaño.
Este tiene una sola membrana. Entonces vamos a reconocer, vamos a observar huevos fértiles e infértiles a través del microscopio, ¿no? Realmente ya mide más de 60, 70, 80 micras por 40 y una sola membrana. No son infectantes, ¿no? Pero hay que, el laboratorio reconoce y es importante ver las diferencias, ¿no? El ciclo de vida que les voy a pasar un poquito por alto, ¿no? A ver, para que después, o sea, esto es, ahora me voy a ir a los, para que podamos hablar después. Voy a mencionar tres, no creo que vayamos bien. Cuando hablamos de uncinariasis o anquilostomiasis, ¿no? Va a hablar de dos especies, lo que les dije al momento, el anquilostoma duodenal y el necator americano, que se localiza en la primera porción del intestino delgado. Son gusanos cilíndricos de color blanco que miden en promedio 10 milímetros de longitud, son más chiquititos. Pero muchas veces, por ejemplo, puede haber de 9 a 11 milímetros que puede haber el anquilostoma duodenal y el necator americano que puede medir de 7 a 10 milímetros, no hay mucha diferencia, ¿ya? Entonces, ahora en este caso, ¿no? Los aparatos presentan extremo posterior, eso vamos a ir detallando, toda la característica, por ejemplo, aquí va la parte de morfología de lo que es la cavidad bucal, el extremo posterior que termina en forma recta en las hembras y los machos que presentan una curvatura con una fosa, ¿no? Aquí tenemos dos formas, el anquilostoma duodenal y el necator americano. Anquilostoma duodenal, ¿se acuerdan que les he mencionado, ¿no? Que presenta dos pares de dientes? ¿Qué hacen los dientes? Eso permite que pueda morder el intestino y pueda absorber sangre, ¿verdad? Y las placas cortantes, que justamente es lo que también ocurre en ese momento. Ahora, después vamos a hablar de todo esto. Los huevos son diferentes. Una sola membrana. Generalmente hay un espacio entre la membrana y este primer contenido, un granulado germinativo que posteriormente va a dar lugar a la formación de blastómera. El contenido líquido en esta porción puede medir de 60 por 45 micras. Es diferente a lo que mostré hace un momento, ¿verdad? Muy bien. Aquí no hay para estos adultos macho y hembra, algo así. Los huevos del anquilostoma duodenal más el necator americano, ambas especies, observados con microscopio óptico estándar, no se encuentra una diferencia. Por eso se habla de huevos de uncinaria, huevos de anquilostomidae SP. Esa es la forma en la cual el laboratorio expresa y es lo que nosotros vamos a ir a aprender. ¿Ya? Las larvas que se forman, dos tipos de larvas, de ciclos diferentes, lo que mencionamos, donde penetra directamente a través de la piel, ¿no? Vamos a ver todo eso, esto lo voy a detallar en el curso de la siguiente clase, ¿no? Y por último, voy a ir acá para hablar que primero digan, ¿qué es esto? Aquí están medicamentos y todo, o sea, fíjense el largo que hace. Esto ya está acá en la plataforma, realmente va acá para hablar. Luego hablaremos de tricocéfalo, ¿no? Entonces, infección parasitaria, cabalmente posible para Trichuris tricha. Localización del intestino grueso, especialmente en el ciego rectosigmoides. Sintomatología importante, corrupción de heces mucosanguinolentas que pueden ser causantes de complicaciones. El parásito es un gusano blanco, ahí tenemos las imágenes, ¿no? Pero me voy a ir a esto.
Los huevos son muy característicos, fácil de identificar. Hasta ninguno del más nerd hasta el menos nerd reconoce bastante fácil. O sea, todos lo reconocemos. Además, todos tenemos que mirar. Tenemos que tener una cierta paciencia porque no tenemos tantos microscopios, pero vamos a mirar todos, que es importante, porque después tenemos. Generalmente miden 50 micras por 25 de ancho, doble membrana y con tapones al extremo. Entonces, esta es la forma que tenemos. Tapones al extremo. La forma de un balón de fútbol americano. Reconocible. O sea, no es irreconocible, es bien reconocible, ¿no? Entonces, esto es que yo quería mostrar un poco antes de iniciar la parte práctica, ¿no? Entonces, lo vamos a ver, vamos a hablar, ¿no? La siguiente etapa ya será justamente en esto, observar al microscopio. Bien, también será las presentaciones, porque esto nos va a, nos permite aprender bien las ya no tengo batería, guacho. Porque todas las actividades, por lo menos un 60 o 80% tener todo, todo para poder valorar. No sé si hay alguna pregunta hasta aquí. Me he alargado un poco. Los seis se apagan automáticamente. Así que, ahora sí. Ok, Miquel. A ver, cuesta un poco. La primera clase bien, la segunda ya. A ver, Gianfranco Álvarez. Ya. Fernanda Ayala Rueda.